bienvenida a este masterclass de cortocircuito, en la que se van conectando. Y para los que no nos conocen, les comentamos un poco quiénes somos. Nosotros somos parte de la asociación internacional conocida como IEEE, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, que cuenta con 39 sociedades técnicas. Una de estas sociedades técnicas es la llamada la Sociedad de Potencia y Energía, la cual es la que nos representa. Es la segunda sociedad más importante de IEEE. Está en más de 150 países y se enfoca en hacer actividades técnicos y profesionales desde lo que es generación, transmisión y distribución. Tiene dos revistas importantes, tanto Power Management y Electrification. Power Management es una que está en español, es de las pocas revistas de IEEE que está en este idioma. Además, tiene un grupo enfocado a las mujeres en el área del sector energético, con lo cual se busca pues, que las mujeres también tengan un lugar dentro de este sector y puedan ejercer su liderazgo. Les vamos a mostrar nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de las diferentes actividades que vamos a estar haciendo durante los siguientes meses. Así que esperamos también contar con su presencia. El día de hoy les presentamos al ingeniero Jorge Ulloqui, quien es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Estuvo trabajando un tiempo en la ciudad universitaria de la UNAM, después fue responsable técnico en la CECOFI, ha sido también profesor en una de las universidades de aquí, la ciudad de Querétaro, fue en unidad de verificación y actualmente es perito del CIME Querétaro. Para esta masterclass les pedimos considerar lo siguiente. Se les va a dar una constancia de participación a la mitad de la charla y al final les vamos a dar un formulario para que lo llenen. Los que hicieron el registro previo ya tienen su material. Si nos pueden confirmar por el chat si lo recibieron o si alguno de ustedes necesita que se les reenvíe la información. Si hay material adicional que se dé ahorita en la clase, se les va a volver a mandar a todos. Agradeceremos si tienen los micrófonos apagados. Al final va a ser la sesión de preguntas. Vamos a estar leyendo el chat. Yo sería la que le dé las preguntas al ingeniero. En el caso de que se necesite, les pediríamos abrir su micrófono. Ingeniero, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. A Dulce, organizadora, a Mario, presidente, al grupo de IEEE, que nuevamente que inicie mi video. Ahí estoy. Gracias. No sé quién entró, no soy yo. Entonces, gracias. Ya han sido varias experiencias, Dulce, Mario, en esta con IEEE, muy a gusto. Y si ya puedo compartir pantalla. Adelante. Compartir pantalla. Y entonces dice, selecciono primero la pantalla. Voy a dar y compartir. Chan, chan, chan. Y ya ahora le pico aquí para que sea pantalla completa. Ta, 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 ta. Ay, ya, ahí estoy. Todavía no vemos su pantalla, ingeniero. ¿Cómo? Yo ya la estoy viendo, ¿qué hago? Tiene que darle escape. Escape. Y aquí primero compartir y luego la selecciono. Ajá. Primero compartir. Ya la vemos. ¿Ya la ven? Y ahora sí ya ahora puede poner en pantalla completa. Ahora sí, pantalla completa. Está apareciendo. ¿Sí? Ya la ven completa. Ya la vemos, adelante. Completa. Y aquí está mi cara, tu cara y otro que dice PES y que esta, ¿cómo la quito? ¿Puede cerrar? Ya, voy a ya. cerrar su No, video. no, como quieras, pero ya oculté ahí las caras. Bueno, esta masterclass es para promocionar, para informar
de un curso que ya tenemos preparado, que yo ya impartí en Morelia, que yo ya impartí con IEEE presencial en febrero, Dulce, febrero del 2020, Ajá, y exacto. que ahora pues ya se está proponiendo ya virtual. Lo importante, lo básico de este curso es el método Bussmann de cortocircuito de punto a punto. Entonces es uno de los temas importantes de este curso. Al final voy a dar el índice del curso completo. Entonces, lo partí en dos y vamos a empezar por conceptos básicos. Y conceptos básicos me encontré justo ahí en ese folleto de Bussmann que yo uso desde hace más de 30 años. Y toda esta parte aritmética la vamos a comentar. Esta analogía entre el agua y la electricidad. Aquí arriba es una presa, están circulando, dice 100 galones, bueno, piénsenle, 100 amperes. Están circulando 100 amperes en este interruptor. El interruptor es todo esto, el termomagnético es todo esto. Aquí abajo está para detener cualquier exceso de agua, exceso de amperes, capacidad interruptiva, en inglés SCCR, nosotros aquí lo consideramos capacidad interruptiva. Qué maravilloso, están circulando 100 amperes, aquí pasan 100 amperes y aquí pues, no sucede nada. Ah, pero nos vamos al segundo dibujo y entonces ya hubo un cortocircuito. ¿Sí? Están viendo mi flechita. El cortocircuito, este desarmador que se une entre una fase y otra fase o entre una fase y tierra. Aquí está viendo un paso de corriente de 50,000 amperes, que es la corriente calculada. Calculada. 100 amperes es la corriente de operación normal, pero aquí esta instalación eléctrica calculó 50,000 amperes. 50,000 amperes que no soporta esta protección, que se va a destruir y que aguas abajo, ven ustedes un puente que hay aquí, aguas abajo hay destrucción de instalaciones, de conductores, de lo que hasta donde alcance antes de que se pueda abrir este interruptor. Ah, pero ¿qué tal si tiene es un interruptor adecuado, es una capacidad interruptiva adecuada, suficiente para que estos 50,000 amperes que fueron calculados de desborde de energía, de amperes, de equivalente a cantidad de agua, aquí sí lo soporta y va a abrir en determinado tiempo y va a dejar pasar tan poca corriente, tan pocos amperes, que no va a destruir abajo. Entonces, esta capacidad interruptiva en Estados Unidos, la SCCR, los interruptores diseñados NEMA operan muchas veces. ¿Cuántas? No sé, no me pregunten, depende de la marca. 10,000 veces, 5,000 veces, que llega a la capacidad interruptiva, o a lo mejor no tantas, no lo sé. Llega a la capacidad interruptiva y abre. Y se espera uno un momento, le sopla uno tantito, se enfría y se restablece. Y mientras opere a la capacidad interruptiva para la cual fue diseñado y fabricado, opera varias veces. ¿Sí? Ah, pero ¿qué sucede en Europa? IS de Europa. Esa capacidad interruptiva que marcan los interruptores, los fusibles, los equipos, solo opera una vez y se destruye. La ICU, corriente de corto U de última, quiere decir
que si llega a la capacidad interruptiva última, sí va a abrir, pero va a abrir una vez y hay que sustituirlo. A diferencia de el SCCR capacidad interruptiva, diseño NEMA, en que opera muchas veces. Dije muchas veces. Más de la capacidad interruptiva, ahora sí, NEMA no lo garantiza. Interruptor termomagnético de 15 amperes, 1 por 15 amperes, 10 kiloamperes, 10,000 amperes de capacidad interruptiva. Muchas veces se va a ir dañando poco a poquito, cada vez que tenga que abrir en cortocircuito, falla tierra 10,000, pero muchas veces, ¿sí? Entonces, esto hace, no sé si hay alguna pregunta aquí, esto es la base hidráulica transformada a eléctrica, en donde dos cosas. Una es corriente calculada, SCA, disponible, calculada, y otra es la capacidad interruptiva. Y todo lo que vamos a hacer ahorita es para la calculada. El procedimiento aritmético de Bussmann que yo conocí en un folleto que me regalaron hace más de 30 años, se los voy a platicar. Están tachadas algunas secciones ahí de la norma del NEC, porque como es una publicación antigua, a lo mejor ya no son. Pero todo esto, el 110.9 y el 110.10, esas dos secciones, esas son la base general para toda protección contra cortocircuito y coordinación. Principalmente 110.9 protección, 110.10 coordinación de protecciones. ¿Cuál va a ser el propósito? Tener un valor adecuado de interrupción, de capacidad interruptiva, que provea protección a los componentes y determine las corrientes de cortocircuito available, disponibles, calculadas. Available, calculadas, disponibles. ¿Sí? Entonces, hay que calcular algo para que la capacidad interruptiva sea mayor. Todo esto, todo el mundo se protege, los americanos también. Esto da un grado adecuado, razonable de seguridad, de precisión en varios puntos, ya sea trifásica o monofásica. Nadie se compromete a que los cálculos verdaderamente sean exactos. El método básico, teórico, pues sí es mucho más exacto, ¿no? Pero aquí, bus infinito es muy práctico. Entonces, ¿cómo quito el cintillo de arriba, este dulce que me está estorbando para leerlo? Tiene que moverla, ingeniero, para que pueda. Lo muevo, no lo pude mover. Sí, ya lo moví. Ya lo pude. Ah, pero ¿sabes qué? Lo voy a mover hasta acá abajo porque acá abajo me estorba menos. ¿Sí? Ahí voy. Hasta acá. Ah, no baja todo. Configurar audio profesional. No. Configuración de... ¿Lo borro? Sí. Lo quito. Perfecto. Bien, ahora sí ya leo arriba. Entonces, este es un procedimiento de cálculo de cortocircuito básico. Y ahí están los pasos para el cálculo. Primero, determine la corriente de carga en amperes del transformador. O por el dato de placa, que eso es lo mejor, lo más exacto, para tal transformador ya está comprado, ya está adquirido ahí. Bueno, dato de placa. ¿No se ha comprado? Aquí mismo hay unas tablas de amperes del secundario de transformadores monofásicos y trifásicos a varias tensiones. No están todos los transformadores en estas tablas, pero aquí las ofrece. O por fórmula. La fórmula o trifásica o monofásica, eso ya lo saben ustedes.
Paso 2, encuentre el factor. Se van por las piedritas los americanos, ¿eh? Y así me voy a ir yo. Encuentre el multiplicador del transformador, que es, el multiplicador es 100 entre la impedancia del transformador. La impedancia va en el denominador. Bueno. Determine la corriente de cortocircuito del transformador, o vea la tabla 5, que más adelante se las voy a dar, la voy a explicar, y Dulce se las va a dar. Y es la corriente de cortocircuito, es la corriente del transformador, feed line amperes, amperes de línea de alimentación del secundario del transformador, por el multiplicador que acabamos de sacar. Y aquí hay una nota T que ahorita la compra. Calcule el factor F. Si es trifásico, ahí está el F. Si es línea monofásico, acuérdense que en Estados Unidos se dice monofásico, línea. Para México es bifásico. México estamos acostumbrados de toda la vida a decir bifásico. Pero entender que los gringos le llaman monofásico, línea. Aquí en México ya se está usando, a mí no me gusta, yo entiendo monofásico, fase neutro o fase tierra, bifásico, 2 fases, trifásico, 3 fases. O línea neutro, y aquí está otro asterisco. Longitud en pies, esto que está en inglés, esta aritmética es longitud en pies del conductor a la falla, y C es una constante de las tablas 1 y 2 para corrientes paralelas. Lo vamos a comentar. ¿Sí? Entonces, ahorita voy a hacer un ejercicio, obviamente. Que cambie, por favor. Que cambie. Ahí está, ya cambió. Ahí está, la nota 1 que era la crucita. La contribución de cortocircuito de motores. Busman dice, yo no entro aquí con contribución de cortocircuito. Esto habría que ser agregado en el paso 3. En el paso 3 se agregan la corriente a rotor bloqueado de los motores. Y IEEE por ahí, en un IEEE dice, los de 20 caballos para arriba, o los de 25 caballos, no me acuerdo, ténganlos en cuenta. Mi recomendación es, sumen todos los caballos que tengan, súmenlos, y consideren una corriente a rotor bloqueado en los bordes del transformador o en cada tablero respectivo, sumen los kilowatts, los caballos de los motores, vean la tabla de corriente a rotor bloqueado de la norma y sumen esos amperes de corriente a rotor bloqueado a todo lo que vamos a hacer ahorita. Una estimación práctica, dice aquí, es que la contribución se multiplica el total de la corriente de carga por 4. No, vean normativamente la tabla 43251, que es corriente a rotor bloqueado. La otra nota, la corriente de falla de línea neutro es más alta que la de línea a línea en el secundario de las terminales de un centro de carga o un transformador monofásico, obviamente. El cortocircuito disponible, en este caso, deberá ajustarse a las terminales y recomiendan aquí 1.5 la corriente de línea neutro, 1.5 la corriente de línea a línea en las terminales del transformador. Esta es una recomendación. ¿Sí? Esto es, no tenemos la contribución, estamos en el asunto de bus infinito. Entonces no tenemos la contribución del suministrador, de CFE, caray, pero la empresa o el cálculo que estamos haciendo es de una instalación que está muy cerca de una subestación de potencia de CFE, muy cerca, al lado, alguien me ha dicho cuántos metros, 50 metros, 100 metros, caray, la corriente de línea neutro monofásica es mucho más alta que la trifásica. En la punta de un circuito de
2, 3 kilómetros, la corriente de línea a neutro, la contribución de cortocircuito de línea a neutro es nada en comparación con el de la trifásica. Se atenúan las dos, pero de la de línea a neutro se atenúa. A alguna distancia de las terminales, dependiendo del tamaño del cable, línea a neutro es más baja que la de línea a línea, es lo que les estoy diciendo. El multiplicador de 1.5 es una aproximación teórica que varía de 1.33 a 1.67. 1.5 ha sido. Ahora que si se tiene el X y el R, que sí se tenga el dato, eso es mucho mejor. Bueno, vamos a entrar ya en números aritméticos. Aquí está un ejercicio que es bus infinito, corriente infinita, disponible, infinita disponible, es un transformador de 300, una impedancia del 2%, el secundario es 208, 120 volts, trifásico, es un voltaje que en Estados Unidos tienen años usándolo, aquí nosotros usamos 220, 127, también desde hace muchos años, los aparatos son 110, 115, 110, entonces tener 127, cuidado. Todos los centros de cómputo y toda la parte de uso electrónico, en México ya se está usando el 208, 120. Vamos a calcular la falla aquí y después a 20 pies con 500 kcm cobre en un conduit de acero, vamos a calcular la falla acá y luego ya otros 20 metros, calibre 2, cobre, canalización de acero, vamos a calcular la falla acá. Estas 3 fallas vamos a calcular ahorita, simple. Nos vamos en los pasos en los que platiqué antes. La corriente de secundario del transformador, 833 amperes. Todo el mundo conoce esta fórmula. El multiplicador es 100 entre la impedancia del transformador. Pero ¿qué recomienda Bussmann y en general en Estados Unidos? Se tiene el dato de placa, ponle 2%, que es el dato de placa que está acá. No se ha comprado el transformador y este 2% es de catálogo. Más vale bajarlo 10% de 2 y 10% de 2 es 0.9. Entonces, perdón, de 2, 10% es 0.9 por 2, 1.8. Está en el denominador. Y si este valor en el denominador de 1.8 es menor a 2, este valor va a dar mayor y vamos a estar del lado de la seguridad. ¿Qué tal si en realidad llega un transformador no del 2%, del 1.9, del 1.95? Bueno, nosotros estamos haciendo un cálculo con 1.8 de impedancia en el denominador. ¿Sí? La recomendación o la costumbre es, ¿hay dato de placa? Ese. No hay dato de placa, réstale 10% al dato de catálogo, al dato de que te dijeron que va a llegar el transformador. Con eso, los 833 que teníamos por el factor, 46,273 amperes, la flechita azul, bordes de transformador. Espero que todos me sigan, Dulce, sí, por los colores que yo uso para llegar acá. Pues, al menos nosotros sí, decían del audio, yo lo escucho bien, pero si nos podrían confirmar, ingeniero. Bueno, yo acostumbro poner varios colores y flechitas de colores para ligar. Sí, entonces 46,000 es la falla aquí, con esta consideración de un dato 10% menor a un catálogo. Bien, paso número 4. Vamos a calcular este factor F, 1.73, la longitud 20 pies, ¿sí? Hasta ahorita pies. El nuevo software, la última diapositiva de hoy, les vamos a dar la liga, el nuevo software,
gracias a Dios ya dice, ¿en qué lo quieres calcular? ¿En pies o en metros? Órale. Hasta ahorita empieza. 20 pies. Por la corriente de cortocircuito, los 46,273 amperes que acabamos de calcular, entre este factor C, que ahorita se los voy a decir, el voltaje, y esto da 3.47. Ahora voy a subir esta para acá. ¿Sí? Ahorita les voy a decir este 22,185 es, ahí está la flecha, es porque son 500 kcm al cobre y en canalización de acero. Entonces, el paso 5, 1 entre 1, el F que acabamos de calcular, 0.72, que se puede ver de la tabla 4, pero yo recomiendo que mejor se calcule. Y entonces, ahora sí, la corriente de cortocircuito de la falla 1, al final del recorrido, 4:46, lo voy a cortar la llamada. Perdón. Al final del recorrido de esta distancia de 20 pies, 500 kcm, bajó a 34,343 amperes. Entonces, hasta ahorita llevamos perdón, voy a constar. Bueno. A ver, ahora sí, perdón. Entonces, hasta ahorita llevamos 2 cálculos. El cálculo en los bordes y el cálculo a una longitud de 10 pies con conductores de 500 kcm de cobre. ¿Sí? 46,273 el primero y 34,343 el segundo. Les debo de dónde salió este número de 22,185. Bueno. No. Sí. Sí. Luego le llamo a don Jesús porque estoy ocupado ahorita en una conferencia. ¿Sí? Sí, sí, así es, mañana, gracias. Entonces, ahora sí, ¿cómo le hago para que ahí está. Les debo ese primer valor. Ahora vamos a calcular la falla 2. La falla 2, ¿se acuerdan? Ya es con el dato de la falla 1, otros 20 pies, con este valor, que ahorita se les digo de dónde, conductor del 2, cobre, acero. Y con el dato que teníamos de la falla 1, ¿sí? Calculada, tenemos el factor, igual, con el mismo factor, resulta que los 34,343 se atenuaron a 17,447 amperes la falla 2. 20 pies y cable del 2 en acero. Y una nota que está por ahí que dice, por simplicidad, la contribución del motor y el voltaje no incluyen, ya lo dije, las notas 1 y 2. Y la impedancia del transformador, ya lo dije, 10% menos. Les debo dos valores de C. Me voy a ir de una vez hasta los valores de C. Ahí están los valores de C. Ahorita me regreso. Es para cobre, el calibre 2, 5,906, porque es acero hasta 600 volts. Conductores de cobre, calibre 2, 5,906 es el factor porque es acero, conduit de acero, hasta 600 volts. Si fuera conduit no metálico, entonces nos vamos a 6,044 el valor.
Acá es conduit no magnético, 600 volts. Si es no magnético, es más el valor C de conductores, y si es conduit de acero magnético, es menos. Este es para calibre 2, y acá abajo está para calibre 500. ¿Se acuerdan? 22.185, el valor para 500 kcm, cobre, 600 volts acero. Todas estas dos columnas son monoconductores. Y las dos columnas que están a la derecha siguen siendo cobre, pero este es multicable. Se va a usar multicable y se va a usar conduit de acero 600 volts, 600 volts, conductores de 600 volts en conduit de acero. El valor es este. Varía un poco, ¿sí? ¿Ven? Y acá están las columnas de multicable. Las otras dos columnas, además de 600 volts, es conductores de 5 kV y de 15 kV. No recomendaba Bussmann hacer para 34.5 kV. Y ahora sí ya, pero las tablas iniciales no lo traían. Entonces, aquí están las tablas, y nada más para decirles, también están las de aluminio, ¿sí? Igualitas las de aluminio. Monoconductores, multiconductores, aluminio, las columnas de acero para 605 y 15 kV, y para no magnético y para multiconductor, ¿sí? Entonces, ahí están, y dice la tabla 2, valores de C. Me regreso a donde estaba yo, ¿sí? Entonces, aquí está el 5.906 para conductor del 2, cobre, acero. Y acá está 22.185 para conductores 500 MCM, cobre y acero. ¿Sí? Entonces, ahí están las explicaciones, ahí está el valor de C, y ahí está donde verlos. Todo esto, yo les recomiendo que hagan 1, 2, 3 ejercicios a mano, con calculadora, para que lo sientan en el corazón, en el cerebro, en la mano, cómo, por qué y dónde. Porque entrar al software, pues luego ya uno lo sabe. ¿Sí? Ahí está otra nota que dice que las impedancias en los transformadores pueden variar 10%. Ya lo platiqué. Y los valores de IEEE estándar 1561, por lo pronto, 10%. 10% menos, multiplíquese por 0.9, 10% menos si se está del lado de la seguridad. Los valores de voltaje también pueden variar. Ahí están algunas consideraciones. ¿Sí? Esto, ahí está. Cálculo de corrientes de cortocircuito en el secundario de un transformador. Entonces, ya tenemos un valor de cortocircuito que ya calculamos, puede ser la falla 2, ¿sí? Ya conocemos la corriente de cortocircuito en el primario de un transformador, ¿sí? Si esto lo tuviéramos desde el transformador principal, main transformer, el transformador principal, si tuviéramos el dato de corriente de cortocircuito dado por la CFE aquí, pues le entramos a este procedimiento, ¿sí? Pero como no lo teníamos, nos fuimos a bus infinito. A lo mejor esto lo van a ver más claro con el software ahorita. Entonces, si ya se tiene conocido la corriente del primario del transformador aquí, entonces vamos a calcular la del secundario. Calcule F con la corriente de cortocircuito del primario conocida. Ahí están las fórmulas para trifásico o monofásico, ¿sí? Calcule M, que es lo mismo 1 entre 1 más F, que acabamos de calcular, o vea la tabla 4. Ahorita les enseño la tabla 4. Yo lo recomiendo que se vea la tabla 4, se haga esta aritmética.
Ingeniero, Calcule, ¿sí? perdón, hay dos preguntas. Adelante. Dice, ¿la tabla para obtener el valor de C también incluye el caso de soporte tipo charola? ¿El aluminio es magnético? Que me conteste la persona que preguntó. O lo respondo yo. Si es charola de aluminio, el aluminio es no magnético y se considera como si fuera canalización plástica. ¿Sí? Así de simple. Los soportes, los montenes para fijar la charola, esos sí son metálicos, eso sí es hierro. Pero a todo lo largo del circuito, charolas de aluminio son no magnéticas y se ve la columna de no magnética. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, en la fórmula para calcular el factor F, ¿faltaría la variable N, número de conductores por fase? Sí, buena observación y en algún lugar lo debo de decir aquí. Sí, sí. Calcular el factor F trifásico, sí, ¿sobre esto? Cortocircuito disponible, sí. Por supuesto que si llevamos dos conductores por fase, porque porque haya paralelismo, bueno, la impedancia va a bajar, la resistencia va a bajar, hay más metal por donde circulen los amperes. Por supuesto que sí, se considera el valor y debe estar en algún lugar de por aquí de la explicación. Sí, pero sí, en fact, aquí está enmarcado, perdóneme, es que me tapa la cintillo. La constante C de las tablas 1 y 2 para recorridos paralelos, multipliques los valores de C por el número de conductores por fase. Uf. Hay dos conductores por fase, los números C que les acabo de enseñar en la tabla de cobre. Hay dos conductores por fase, esos números C se multiplican por 2. Hay tres conductores por fase, esos números C se multiplican por 3. Aquí está escrito en inglés y hasta lo remarqué para que no se me olvidara, pero me tapó mi cintillo. Sí. ¿Alguna otra, Dulce? Al momento no. Y espero que hayan quedado claros. Bueno. Entonces, ya estaba yo acá. Ya estaba yo aquí. Calcule el valor de cortocircuito en el secundario del transformador. Vean la nota 1 para procedimientos básicos. Ahí está. Y entonces, con esto ya podemos saber con la corriente conocida del primario del transformador, con la corriente conocida del primario del transformador, ya podemos saber la corriente del secundario. Y este es un transformador allá aguas abajo, ya sería un transformador a lo mejor 480 a 220, ¿sí? Pero también lo dice, lo puedes utilizar para una conexión de la compañía suministradora, la utility, alto voltaje, la conexión hay dato de CFE, pues es este dato conocido en el primario, y entonces se calcula el secundario. Aquí está para los dos tipos de transformadores. El principal, si es que se tiene el dato de valor de corriente en amperes de la CFE, de la suministradora, de la utility, o si ya se calculó aguas abajo y ya es un transformador secundario. Es exactamente el mismo procedimiento, los mismos pasos, porque ya hay valor conocido en el primario. ¿Sí? Aquí están las tablas. Les platiqué las tablas C de conductores, cobre y aluminio. Pero ¿qué tal si hay electroducto? Y para el electroducto esta sí es útil.
esta tabla de valor C del electroducto, el busway, ¿sí? De cobre o de aluminio o de alta impedancia, porque hay electroductos finos de alta impedancia. Ahí está. Cobre, aluminio. Este de acá, estas dos últimas son para alta impedancia, aluminio y cobre. Estas son alimentadores normales y este es del enchufable. Y son los valores típicos NEMA norteamericanos. 225, 400, 600, hasta 4000 amperes. Si ustedes compran un electroducto IS 360 amperes, pues el más cercano es 400. Tendrán que interpolar o hacer alguna consideración aquí para electroductos europeos. Aquí son americanos. Esta tabla sí se usa, así como la de conductores aluminio y cobre. Esta es la que yo no recomiendo que usen. Corriente a plena carga de transformadores trifásicos. Ahí están los voltajes 208, ahí está 220, 240, ahí está 440, que todavía los gringos, pues, máquinas muy viejas, lo siguen usando, ya no. Hay 460, 480, que es lo típico, 600. Pero vean que para trifásico nada más va de transformadores de 150 hacia arriba, hasta 2000. Aquí no está valores de corriente del transformador de 112, de 75, de 45. Y por eso estas tablas no me gustan, pues vamos a calcularla por fórmula. Y acá abajo están las corrientes de transformadores a plena carga monofásicos. Ahí está el sistema 115-230, 120-240, 460 o 480. Y aquí sí hay transformadores monofásicos desde 25 hasta 500. Ahí están las tablas, pero yo lo que recomiendo es que estas no las usen y hagan la fórmula de la corriente del secundario de los transformadores. Estas fueron las que ya platiqué. Cobre, monoconductores, la charola metálica de aluminio se vería aquí en no magnético, ¿sí? Tuberías plásticas, no magnético, pero tubería conduit de acero, se vería esta columna para 600 volts que estamos utilizando. Si hay que hacer algún cálculo a 5000 volts, aquí está, o a 15000 volts. Está limitado. Ni 25,000 ni 35,000 volts lo presentan. Monoconductor, multiconductor. ¿Sí? Entonces, y ahí está la de aluminio, que yo le puse estas verticales aquí para que se pudieran separar. Por ahí estaba un lugar en donde decía el multiplicador M, ¿se acuerdan? Que es una formulita de 1 entre 1 más un factor F. Como los gringos son flojos, ya tienes el F. Aquí está el M, te lo regalo. Si tengo un F de 0.35, el M es 0.74. ¿Sí? Le puse esta rayita vertical porque acá hay otros Fs con otras Ms. Estas son columnas hermanas y estas son columnas hermanas. Esta rayita verde, ¿se acuerdan? Si tengo un F de 0.35, el M es 74. Rápidamente me voy a regresar para que vean en dónde está. Aquí está. Con un F de 0.35, el M era 0.74, ¿se acuerdan? Pero aquí es hasta 3 decimales, ¿sí? Tenemos 0.347, por eso está en verde, miren, contra 0.742, porque aquí se hizo la formulita del M
teniendo el F. Pero dice, vea la tabla 4. Está de flojito para hacer aritmética. Vea la tabla 4. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Ahí está la tabla 4. ¿Sí? Teníamos punto 34.7, ¿se acuerdan? Y nos dio punto 74.2. Bueno, pues podemos ajustarnos. Aquí está. Corriente de cortocircuito disponible para varios tamaños de transformadores. Ay, ¿por qué tampoco me gusta esta tabla? Esta es monofásicos, 122.40, de 25 a 167 kVA. La corriente a plena carga, aquí está, con una impedancia teórica de 1.58, de 1.56. Aquí ya está la corriente de cortocircuito en el secundario del transformador. Bueno, si tenemos un 25 kVA monofásico y tenemos esta impedancia de 1.58, pues ahí está ya el valor. Ya, gracias, ya nos hicieron la aritmética. Pero si tenemos una impedancia diferente, pues esta tabla ya no me sirvió. Y hay que hacer aritmética. ¿Sí? Lo mismo sucede estas dos de acá, que son trifásicas, sistema 122.8, muy usado en Estados Unidos, o 277.480, muy usado en Estados Unidos. Estos dos son los sistemas de voltaje trifásicos muy usados. Pero es lo mismo. Esta impedancia, si es valor que se le atina a la placa, qué bueno. Si no, casi olvídense de la tabla 5. ¿Alguna pregunta? Gracias. Ya acabé, ya me voy. No es cierto. No es cierto. ¿Alguna pregunta? Ay, En el chat no, pero no sé si alguien micrófono quiera preguntar. ¿Y ahora cómo me salgo de aquí la presentación para ver? Allá. Ahí. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Y ahora cómo? ¿Ya me están viendo? Sí, seguimos viendo la presentación. Busman 2. Ajá. Busman. Preguntan una pregunta. Sí, en el sí. caso de que la conducción sea con electroducto, ¿cómo se procede? Igual. Entonces me regreso porque no quiero que quede duda. Me regreso. Ya no lo voy a ampliar para que no haya problema. Aquí donde estamos en el valor C, aquí donde estamos calculando los valores C, aquí, ¿se acuerdan que este valor es para cobre, este valor C, no, este valor C es para cobre 500. Aquí se pone el valor del electroducto, aquí. Este valor C, me regreso, este valor C, aquí está, es la constante para conductores o para electroducto, ¿sí? Este valor C, que aquí lo estamos usando para 500 kcm cobre, si fuera electroducto, aquí lo ponemos, ¿sí? Aquí lo pusimos 5.906 para cobre el 2. Si fuera electroducto, aquí ponemos el valor C de electroducto, ¿sí? Aquí está, valor C para electroducto, valor C para cobre, valor C para aluminio, ¿sí? Entonces, lo que se lleve como conducción de amperes, se usa el C, ya sea electroducto, ya sea cobre, ya sea aluminio. ¿Alguna otra pregunta? Sí,
Porcentualmente, ¿qué tanta es la diferencia con el método de componentes simétricas? Ay, esa pregunta, la persona que le está haciendo la pregunta va a tener que pagar el curso. ¡Chan, chan, chan, chan! A ver, lo voy a comentar por respeto a quienes me están escuchando. Componentes simétricas es 100%. ¿Sí? Es lo más exacto que se pueden encontrar. Hay otros métodos de MBA, hay este método punto a punto, con el hospedador ha pedido que inicie su video. ¿Qué hago? Si quiere darle a aceptar. Listo. Ah, pues dice más adelante. A ver. Cualquier otro método que no sea componentes simétricas no es exacto. No es exacto. Pero hay métodos razonablemente exactos. Yo, por cálculos que he hecho, experiencia propia, no está escrito en ningún lugar, resulta que puede ser que si es punto a punto, este método Bussmann punto a punto, más motores, se pudiera estar un 5 a máximo un 7% más alto que componentes simétricas. El error sería un 5 o 7%. Pero en favor, fíjense, obviamente bus infinito, sin aportación del primario, es mucho más alto el cortocircuito. Ah, muy exagerado estar del lado de la seguridad, porque es muy alto. Lo vamos a comentar en el curso. Pero les digo, punto a punto es el más socorrido, el más usado, el más en Estados Unidos. Allá no usan componentes simétricas nunca. Ay, por supuesto, ya los sobres que hay allá. Hay otras preguntas. Dime. Al hacer el cálculo de cortocircuito en el transformador, ¿hay algún inconveniente con el tipo de conexión del transformador? Lo común y lo normal, no, pero lo común y lo normal es sea delta estrella. Pero si es delta, no hay problema, siempre y cuando sea trifásico. Okay. El siguiente es, ¿este método es fiable para cualquier número de buses? Sí, nomás que hay que trabajar mucho, lo vamos a ver, y la tarea de esta clase, toda clase tiene tarea, es la última diapositiva, les vamos a dar la liga para que entren al nuevo software de Bussmann, para que vean, si son muchos buses, pues hay que ir arrastrando el lápiz poco a poquito, ¿sí? No como el ETAP, pero este es gratis. Bueno, van a pagar por el curso. Lo siguiente es, los resultados son valores de falla de 3 fases. Con el método podemos calcular, con este método podemos calcular la corriente de falla de línea neutro o de línea a línea. Sí, y acuérdense que ahí están las fórmulas. Acabo de ver las fórmulas, me salgo y me regreso. Se me hace que he estado hablando muy rápido. Sí, no, bueno, sí. Aquí están las fórmulas, mira. Trifásico, monofásico. ¿Sí? Aquí están las fórmulas trifásicas, monofásicas, línea a línea, monofásicas, línea neutro. Aquí están las fórmulas. Yo usé las fórmulas trifásicas. El ejemplo que venía en el folleto era trifásico, pero aquí están las fórmulas monofásicas y trifásicas. Sí, claro, obviamente que sí. Y se va a aclarar aquí en el 2. Aquí en el 2. ¿Otra? Sí, con este método puedo cubrir las solicitudes del PEC. Sí, este método es válido en todo Estados Unidos, Hawái y en demás lugares. El PEC no dice qué método usar. Usa el que quieras. Usa componentes simétricas, úsalo. Usa punto a punto, úsalo. Ten la consideración de la corriente de motores. Eso sí. Otra.
No, hasta ahora ya no. Adelante, ingeniero. Busman anterior. Jesucristo. No tienen ustedes idea qué borracha, perdón, qué gozo tuve yo cuando Busman publicó en su página de fusibles Busman este método. 1997. Híjole, yo dije, ya, la aritmética me la voy a olvidar. Todo lo anterior yo lo hacía a mano. Bueno, soy muy malo para el Excel, pero a mano, pues porque tenía que meter un valor y tenía que meter otro valor y lo iba haciendo a mano. Y ahí iba avanzando y hacía mi esquemita, mi diagramita, lo voy a enseñar. Pero en 1997, de hecho, el que mejor da los cursos en este país, Roberto Ruelas, no sabía que había el Busman ya en software. Y en un curso le dije, oye, lo que nos estás diciendo ya está, hay un Busman en software. ¿Cómo que hay un Busman? Sí. ¿Qué creen? ¿Por qué le llamo anterior? Porque este solo corre en XP, en Windows XP. Cuando se acabó Windows XP y se convirtió en Vista, este ya no corrió. Y lo sacó, lo quitó Busman de su página, pues porque ya estaba obsoleto. Y se tardó como 2 años en ponerlo nuevo. Y 2 años que volví otra vez. Ah, bueno, no volví. Yo sigo conservando una computadora XP con este Busman. Y 2 años, cuando dejó ya de salir, de existir, yo lo tenía en computadora y yo regalaba discos. ¿Tienes XP? Sí, síguelo usando. Y yo lo seguí usando mientras no había. Ya cuando, y sigo todavía con la computadora XP, por curiosidad. Aquí dice que no se compromete Busman a resultados, que eso depende de cada quien, etcétera, etcétera. Y vean ustedes la simplificación que hubo. Selecciona el sistema trifásico o monofásico, que es lo que la pregunta anterior que me hicieron. Aquí yo le piqué 3 fases. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ingeniero, adelante. Ah, sí, Pícale. acaba de llegar. Dime. Al calcular la corriente de cortocircuito simétrica, podemos concluir que el valor de la capacidad interruptiva del dispositivo de protección es correcto. La corriente de cortocircuito simétrica es lo común y lo normal. La corriente de cortocircuito asimétrica, que la regla general es de 1 multiplicarla por 1.6, que hay valores, que ese valor de 1.6 luego resulta ser muy alto, eso sería lo correcto y lo adecuado. ¿Sí? Pero entonces hay que hacer otro cálculo, que no lo trae aquí el Busman, no está incluido en este software, para la corriente asimétrica. Y esa es la más exacta, la asimétrica. Yo por mucho tiempo, por recomendaciones de IEEE, yo multiplicaba la asimétrica por 1.6, pero me acabo de dar cuenta, no hace mucho que me di cuenta, que ese valor es muy alto. Si plantas de muy alta potencia, de muchos motores, de mucha probabilidad, pero así pequeñitas como las que normalmente manejamos, 1.3 pudiera ser un valor correcto. No viene en esta presentación ni en el curso, ¿no? Okay. Ingeniero, otra duda. Las corrientes de los motores se toman de la placa de motor y además se debe de añadir algún porcentaje de protección. Corriente a rotor bloqueado de donde se encuentre. Si los motores traen en la placa la corriente a rotor bloqueado, no es la corriente nominal de operación. Ya van 4 veces que digo corriente a rotor bloqueado. Si se tiene el motor y la placa tiene corriente a rotor bloqueado, es lo mejor. Tomar todas las corrientes a rotor bloqueado de todos los motores, hacer una lista y sumar
Motores, la cantidad de motores, la cantidad de corrientes. No se tiene motores, no se ha comprado, se está en proyecto. Es permitido normativamente ver la tabla 430-251, que son corrientes a rotor bloqueado. Entonces, nada más teniendo la potencia en caballos, kilowatts, con la tabla 250-51, ahí están, corrientes a rotor bloqueado, y es válido para cualquier verificador ese cálculo, porque es normativo. Otra. No, gracias. No, de nada, no, ni me digas gracias. Bien, entonces, retomando, trifásico o monofásico. Selecciona el tipo de sistema. Yo aquí seleccioné trifásico. En las tres opciones de acá abajo, bus infinito, falla en el lado de carga del transformador con cortocircuito, corriente de cortocircuito infinita. Ahí está. Le pico aquí. ¿Qué tengo que poner aquí? La potencia del transformador, la tensión en el secundario del transformador y la impedancia del transformador. Y a la hora de decir aquí, a la hora de picar, ya teniendo esos datos, se le pica ahí y aparece la corriente de cortocircuito del secundario. 31.378. Este ejemplo y este ejercicio lo tengo desde hace años de toda la vida. Ya no, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo me enteré de esto, que picándole aquí, picándole acá, poniendo este dato, y picándole aquí, ya me daba la corriente del secundario, dije, amo a Bussmann, ¿sí? Aprovecho y les digo y me dio risa y me acordé y dije, lo voy a decir. Una dama comentarista deportiva de la televisión dijo, yo sé que Messi es casado, pero yo soy Messi lover. Bueno, yo soy Bussmann lover. Yo amo a Bussmann. Para mí es lo mejor, para el nivel que yo manejo. Así, ¿ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6 piquetitos, 6 datos. Ya tengo la corriente del secundario. Bus infinito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y luego dice aquí print. Entonces yo imprimí esta hojita. Falla 1, yo imprimí esta hojita. Así como está. Bueno, la que se imprimiera, pues. O captura de pantalla, o lo que me daba de impresión. Y era una hoja, falla 1. Al ratito les voy a decir dónde los acomodaba y otros. Segunda opción, sigo todavía con trifásico, pero ahora ya me voy a dato, a impedancia de la fuente, a la falla en el lado de carga del transformador cuando la corriente es conocida, no conocida. Entonces le pica acá, conozco el dato de la corriente en el primario del transformador, sea de la CFE o sea un transformador interior, ¿se acuerdan que es exactamente el mismo cálculo? ¿Sí? Entonces se le picaba aquí en medio. Se ponía el dato del transformador, la tensión del primario. Acostumbraba a usar 13.200, aunque CFE siempre me regañaba. Es que la tensión nominal es 13.800. Sí, compadre, y si estoy a 8 kilómetros de la subestación de potencia, ¿me vas a garantizar 13.800? No, pues me vas a dar 13.200, compadre. Entonces yo calculo a 13.200 cuando estoy lejos de la subestación, porque acuérdense que el voltaje está en el denominador, y lo que esté en el denominador, si es más chiquito, más pequeño el valor, va a dar un valor en el numerador, en el resultado mayor, y estoy del lado de la seguridad, ¿sí? 13.800 es para los que viven justo cerca, muy cerca, pared por medio de una subestación de potencia. Ahora, es una empresa que tiene subestación de 115,000 propia en su predio. Ándele. Ese es como de vivir al lado del elefante. ¿Sí?
13,200 le puse yo aquí, secundario 480, el 5.75, ¿se acuerdan que ya lo había puesto como impedancia? Y entonces había que ponerle el dato aquí de la corriente disponible en el primario del transformador. Un dato más. Estos 4 ya los ponía yo. Un dato más, porque ahora ya me lo sé. Y este valor de 6,740, bueno, pues 100 MVA estimado o 150 MVA estimado, lo voy a aclarar en el curso, pero el valor que se tenga de la corriente del primario del transformador aquí. Y se picaba acá y ya aparecía la corriente del secundario. Por ponerle este valor en el primario, de corriente en el primario conocida, se obtenía un valor de corriente del secundario menor, 26,800, y me regreso contra 31,378. Esto es lo peor, esto es lo más inexacto, esto es lo más exagerado. Si pasa con esto, la capacidad interruptiva de los interruptores, fusibles o lo que sea, ya lo hicimos. Pero si no pasa con esto, lo voy a platicar en el curso, vale la pena meter algo. Ingeniero, 2 preguntas. Sí. ¿Por qué la impedancia del transformador se da en porcentaje y no en ohms? Porque así lo ha establecido IEEE desde hace 150 años en Estados Unidos. Yo no lo oí, no sé más. ¿Algo? ¿Otra? ¿Bussmann tiene aplicación para celular en la que se puede calcular de manera sencilla la corriente de falla? A ver, otra vez más despacito. Preguntan de la aplicación de Bussmann, pero Sí. que está en el celular para calcular de manera sencilla la corriente de falla. Pues es igual. La que está en el celular es igual a la última diapositiva que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Digo, qué bueno que lo saben manejar en el celular. Yo, como mis dedos están muy gordos y el celular no lo sé usar, yo en computadora. Pero, ¿otra? ¿Me dijiste que eran 3? No, eran 2. Ah, Ya pasaron. ok. Entonces, voy despacito, voy por las piedritas. El que ya usa Bussmann en el celular está bastante más avanzado y a lo mejor se está aburriendo de lo que estoy diciendo. Repaso, por dar un valor aquí en el primario, bajó la corriente del secundario. Que es más real que la de bus infinito. Es más exagerada, más errónea, más exagerada la de bus infinito. Si pasa con bus infinito, ya, ¿para qué preocuparse? Pero si no, hay que ponerle un valor aquí. Los amperes equivalentes a 100 MVAs a 13,200, bueno, o 150 MVAs, voy a decir en el curso por qué 100 o por qué 150 o en qué lugar 100 o 150. Pero meter algo de aportación de corriente, de amperes en el primario, ayuda muchísimo. Sigo. Vámonos otra vez. 3 fases. Pero ahora le pico aquí a la tercera pestaña que dice falla al finalizar el recorrido de un cable o un electroducto. Al fin del circuito. Al recorrido final del circuito. ¿Se acuerdan que en el ejercicio aritmético lo hicimos? Bueno. Longitud del recorrido, pies. Este Bussmann antiguo, solo pies. El Bussmann nuevo ya pies o metros. Número de conductores. Para este caso, 4 conductores. Ahorita explico por qué 4 conductores. Corriente al comienzo del recorrido del circuito. Pues yo aquí tuve un error, pero esta, la de 26,835, esta es al inicio del recorrido, nomás que aquí no le puse 35, le puse 45, me equivoqué. Error de dedo. ¿Sí? No pasa nada por 10 amperes. 480 volts. Repito, pies, cantidad de conductores, la corriente al inicio del recorrido de este circuito y la tensión. Pero como le había yo picado aquí, necesita el software más datos.
¿Es cable o es electroducto? Ah, pues cable. Si le pongo electroducto, pues me lo calculará con electroducto. Me pedirá los datos de amperes del electroducto. Y si es. Pero le piqué cable. 3 conductores monopolares o un cable multiconductor. Ah, pues son 3 conductores monopolares. ¿Sí? Y ya dije que son 4 por fase, ¿se acuerdan? Luego, el metal del conductor, aluminio o cobre. Le piqué cobre. El conduit, magnético o no magnético, magnético, acero, no magnético, aluminio o plástico. Y luego aquí me aparecía una serie de calibres, 500 kcm. 4 de 500 cobre en no magnético, porque es charol. Y entonces le picaba aquí 26,065 amperes. ¿Por qué 4 conductores de 500? Aquí abajo está. Porque resulta que este transformador de 1500 kVA, que este es el arrastre que estoy teniendo a las fallas, tiene 1804 amperes en la corriente nominal del secundario. Como el circuito es en charola y trébol, entonces veo esta tabla de la norma y el conductor de 500 a 75 grados son 496 amperes. Por 4 conductores por fase son 1984, valor mayor a la corriente nominal del secundario. Este cuadrito lo tenía yo que agregar en esta impresión, en este dato, justificando por qué le puse aquí 4 conductores y por qué le puse 500 y por qué le puse cobre y por qué le puse no magnético, porque es charol, ¿sí? Esto justifica los datos de aquí. Y hay que incluirlos en una presentación y en un cálculo. ¿Se acuerdan que los motores no? Ah, pues los motores se calculan acá arriba. ¿Sí? Motores, si este transformador de 1500 kVA tiene 500 caballos de potencia de suma de todos los motores, sumen los de 10 caballos para arriba o 20 caballos para arriba, según IEEE, o si quieren, súmenlos todos, no pasa nada. Súmenlos todos. Toda la suma de todas las potencias de caballos. Esos son 372 kilowatts. Corriente a rotor bloqueado, sexta vez que lo digo, son 3,625 amperes. ¿De dónde lo saqué? De 460 volts. De la tabla 430,251. Y se suman a los resultados. Si estos 3,625 amperes, estos 500 caballos, están aquí en la punta de este circuito, aquí se suman. ¿Sí? Y se suman atrás. Ahí no me regresa. Se suman aquí los amperes de los motores, ¿sí? O se suman aquí, si es a bus infinito. Aquí se suman los amperes de los motores, no se les olvide. Si es bus infinito, aquí. Si es con impedancia, aquí. Si es al finalizar el circuito, aquí. Estos 3,625 amperes. Entonces, eso viene a complementar la falla, a hacer más exacta la falla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? No, ingeniero, no hay nada en el chat. Siempre se ha dicho que todo se tendrá que documentar, está escrito en la norma. Entonces, disculpen mi... Hijo, lo hice en la primera computadora que tuve en mi vida.
en el, ni me acuerdo cómo se llama ese Word, Word. Y yo hice cortocircuito. Me voy a ir un poquito ahorita del lado izquierdo. El entronque. Tengo datos de CFE en MVAs, trifásico y en amperes, lo escribía yo aquí. Los cortacircuitos fusible, 14.4 kV o 35 kV, 100 amperes. Capacidad interruptiva, normalmente son 10.000 amperes. Normalmente son 10.000 amperes. Aquí lo ponía yo. La cometida, ¿qué cable? Era cobre, aluminio, ¿qué calibre? ¿Qué cable? Si esto normalmente es aéreo, pues un cable de aluminio, un ACCR, aquí. Pero si es una transición aéreo subterránea, pues entonces cobre o es aluminio, ahí está, tipo de cable. Los apartarrayos, el transformador, la protección del secundario del transformador, qué capacidad interruptiva voy a necesitar aquí, la pongo después del cálculo. Aquí está calculado un alimentador, pero puede ser el alimentador 1, el 2, el 3, el 4 para 1, 2, 3, 4 tableros. ¿Qué conductor? ¿Qué cable? ¿Qué calibre? Si es cobre, si es aluminio. El tablero, ¿qué capacidad de barras? Las protecciones, la principal y las derivadas, ¿qué capacidad interruptiva? Los derivados igual, cable, calibre, cobre, aluminio. Y aquí abajo hay un transformadorcito secundario. Entonces, cuando mucho, yo resolvía esto. Y aquí del lado derecho están las fallas. CFE, 3 fases, o 3 o 4 hilos, 13.200 o 34.500. Hay que ponerse de acuerdo con planeación de CFE. Esta falla 1, pues normalmente es esta, ¿sí? Si hay datos. Si no hay dato de CFE, se inventa 100 MVA, 150 MVA. Lo voy a explicar, repito, en el curso. Y entonces, con el caso de falla al final de un recorrido, con estos datos, con la longitud en metros, que allá le tenía yo que poner pies, si la canalización era metálica o no metálica, si era aérea, pues era no metálica, no magnética, no metálica, si era canalización PVC, pues no metálica, ¿sí? Ahí está. Y entonces ya tenía la falla 2. Aquí ya tenía yo la falla 2 por una pantalla de Bussmann. El transformador, tantos kVAs, monofásico, trifásico, voltaje del secundario, impedancia del transformador, ¿sí? Y por otro pantallazo del Bussmann, ya tenía yo la falla 3, ¿sí? Llevo 2 pantallazos del Bussmann, porque este es dato o inventado o dato SP, ¿sí? Con este alimentador, acá tengo los datos de conductor, de calibre, cobre, aluminio, la longitud en metros, la canalización metálica o no metálica. Y con otro pantallazo tenía yo la falla aquí y llevo 3 pantallazos en las barras del transformador. ¿Sí? Con otro al primario de este transformador, con los mismos datos de qué conductor, qué tipo de cable, conductor, qué calibre, cuántos metros, otro. Y con otro pantallazo, el cortocircuito conocido, el primario aquí, al secundario del transformador, ahí están los kVA, etc. El 1 es dato o invento,
1, 2, 3, 4. Con 5 pantallazos yo resolvía el cortocircuito de un tablero. De otro tablero, a partir de aquí, otro pantallazo. De otro tablero, el tablero 3, a partir de aquí, otro pantallazo. Y ahí me las llevaba yo ordenadamente. ¿Sí? ¿Había un software más complicado? Sí, el Power Tools cuesta un dineral y cada año aquí en Querétaro había el Power Tools. No, yo no necesitaba el Power Tools. Ingeniero, hay una Sí, duda, perdón. sí. ¿Qué No, tan no. válido o exacto es calcular un cortocircuito sin antes haber hecho flujos de potencia para conocer las tensiones de prefalla? Estamos hablando de un diagrama de muchísimas buses. No sé quién hizo la pregunta, pero está muy elevado. Si se está haciendo el cálculo de cortocircuito, no sé ahora cómo se llame, antes se llamaba Celanese, Invista, allí estamos hablando de otra cosa y el Busman no es suficiente. ¿Sí? Si estamos hablando de Kimberly Clark San Juan del Río, que todos lo habrán visto desde la calle, el Busman no sirve. Ya un software es necesario. Todo lo que me están preguntando es para muchos buses, para 115,000 volts, para muchos. Esto es algo mucho más apegado a la realidad que manejamos. Perdón, no sé si contesté la pregunta, pero aquí no. Para este nivel de tamaño de instalación no se necesita lo que me preguntaron. Y luego me lo... Y preguntan que la falla 2, ¿cómo se calcula con el Busman? Al final del recorrido de un conductor, me voy a regresar. La falla 2, teniendo el dato al inicio del recorrido del conductor, al final del conductor. Ahí está. Falla al final del recorrido del conductor. La persona que acaba de preguntar, o acaba de llegar, aquí, falla al final del recorrido de un cable o de un electrodo. Aquí tengo el dato de la corriente al inicio, tengo la cantidad de conductores, tengo obviamente la tensión, tengo el cable, si es monoconductor, si es multiconductor, si es aluminio, si es cobre, si es magnético, si es calibre, y aquí la tengo. La falla 2 se calcula con esto, porque ya tengo la falla 1. ¿Otra? No al momento. Bueno, cuando yo ya tuve que hacer una presentación de más y un verificador que dijo que no podía estar hoy presente, recibió esto de mi parte y dijo, qué facilito y qué sencillo es entender los resultados del cortocircuito. Porque los resultados o lo que se imprime de un Busman, de un Power Tools o de cualquier otra, son hojas y hojas que luego no sabían ni dónde están. No, aquí sencillito. Y lo voy a explicar. Falla 1, dato trifásico a 13,800 volts de CFE, 40.16 MVA. Esta empresa está lejos de una solución de potencia CFE, 1,680 amperes. Falla 1. Aquí, acometida, medidor. Está el medidor ahí en el poste y hay para cruzar unas calles, hay una transición aéreo-subterránea de XLP 1.0 cobre, 41 metros. Lo que acabo de platicar, la respuesta de la duda que acabo, calculé la falla 2, al final del recorrido. Hay ahora una transición subterránea aérea, ya en el interior de la empresa.
Y esto es aéreo. ACCR 3 ceros. 194 metros. Igual. Ya tengo la falla al inicio del recorrido del circuito. Calculo la falla al final del recorrido del circuito. Obviamente canalización no magnética porque es aire, obviamente aluminio y obviamente el calibre. Bajó. Unos cuantos amperes bajaron por 194 metros. Para llegar la energía a la subestación, otra vez, otra transición aéreo-subterránea de 13 metros, porque este transformador está dentro de un local. Entonces, bajó 2 amperes por 13 metros XLP, un cero cobre. Bajó 2 amperes la falla. Igual, 1, 2, 3 fallas al final del recorrido de un circuito, teniendo el dato de la corriente anterior. ¿Sí? Transformador de 500 kVA, impedancia de 517, esta empresa ya existía, 220, 127, y entonces de la falla 4 me voy a la falla 5. ¿Por qué me voy a la falla 5 hasta las barras del transformador? Perdón, a las barras del tablero general, porque está conectado el tablero general por barras de cobre de 2 metros entre el borde del secundario del transformador y el tablero general. Va a bajar algo, lo calculo aquí y lo calculo acá, no es necesario. Lógica, no es necesario por 2 metros. ¿Sí? Entonces calculé la falla 5 brincando la corriente de falla del primario al secundario y me vine hasta acá. Que si esto hubiera sido un conductor y más largo, calculo acá en los bordes y calculo aquí. Entonces ya tengo los kiloamperes en el bus del tablero general. Y de ahí me bajo con estos datos. Conductores, 3 conductores del 4, 33 metros, canalización magnética y calculo la falla 6. Ah, pero ¿se acuerdan de que hay motores? Entonces, la potencia de esta tolva era 18.7 kilowatts y la corriente a rotor bloqueado son 427 amperes. Y lo que me dio de cálculo de inicio con 20.400, termino con quién sabe cuánto, está en la hojita. Le agrego 427 amperes de la corriente a rotor bloqueado de esta carga y la falla 6, aquí, esta 6, es de 4.072 amperes. ¿Alguna duda aquí? Pues lo que además casi se repite. ¿Sí? Entonces, de este mismo bus del tablero principal, 3 de 4 ceros, 8 metros, no magnético, la falla 7, pero este CCM5 tiene 51.5 kilowatts y me voy a la tabla 250, 251 y resulta que obtengo 1.109 amperes adicionales a la falla que estoy trayendo desde acá arriba y el resultado de la falla 7 es 17.357 amperes. ¿Sí? Más gordo el conductor, menos impedancia, más corta la distancia, menos impedancia, no magnético, pues de 20.400 que tenía yo en las barras, se bajó a 17.357. 6 conductores de 500, o sea, 2 por fase, 47 metros, magnético, con 114 kilowatts, con 2.310 amperes de corriente a rotor bloqueado, 15.000. Y ahí me voy. Ahí me voy. Ahí me voy. Y obtengo las fallas aquí
en el arrancador, en los tableros de estos, las barras de estos tableros. Ya le agregué aquí no se le agregué. No agregué la corriente al rotor bloqueado de la carga. Aquí no, pero aquí sí. Aquí estoy diciendo que sí. Mis notas, M metálico, NM no metálico, FMC, FMMM es un filtro, PIR está por aquí, PIR es proceso y recepción, CH es un chiller, la empresa XX, este es el resumen 1.2, cortocircuito, hecho por mí en esta fecha. ¿Alguna duda hasta aquí? Prácticamente agrupé las fallas de fuerza en este diagrama unifilar. De ese mismo tablero principal, lo mismo que teníamos acá arriba, hasta 20,400 en las barras, de este mismo tablero general estaban alimentados varios centros de carga, varios tableros pequeños, ¿sí? Entonces, de estos 20,000, al inicio del recorrido, 3 conductores del 4, 7 metros, magnético, la falla 14. ¿Pero qué creen? Aquí no hay corriente a rotor bloqueado. Este era un tablero de cargas reguladas, contactos, computadoras, algo regulado. Entonces, si no hay motores, pues aquí no tengo por qué agregarle nada. 0 amperes de rotor bloqueado. Entonces, lo que me dio el Bussmann directamente, aquí lo puse. Este tablero de alumbrado está tomado de este CCM3. Ya tenía yo la falla 9 aquí. 2 conductores del 10, 1 metro. La falla 15. De la falla 9 que tenía. Por 1 metro conductores del 10. Sin corriente a rotor bloqueado porque no había motores. Era alumbrado. Ahí está. La falla 9 era la que ya tenía. Si quieren me regreso. La falla 9. Perdón. Era para atrás. La falla 9, 8,446. Ya la tenía yo aquí. Con todo y motores. La dejé. ¿Sí? Porque esta falla. De hecho, este está conectado arriba de las barras del CCM. La corriente con motores no le afecta al alumbrado, pero la dejé. Bien. La falla 16, para un tablero de contactos, tampoco hay rotor bloqueado, 2 cables de 4, 48 metros, metálico. La falla 16 de alumbrado, el taller de mantenimiento, ahí está, y un cuarto de máquinas, ahí está. Entonces aquí ya estoy diciendo que no estoy aportando rotor bloqueado porque todos estos centros de carga pequeños no tienen motores. Bueno, el 9 sí y ya estaba desde antes. Cuando el verificador vio esto dijo, qué fácil entender las fallas. Por supuesto, esto estaba anexado con 18 hojas, 18 impresiones del Bussmann, con las consideraciones que habría que hacer si corriente a rotor bloqueado o no. ¿Alguna pregunta? Entonces, algo lo tienen que documentar. Pues esto ya ameritó hacer esto. Ingeniero, acaba de llegar una pregunta. Sí. De un CCM, ¿tiene la corriente nominal del interruptor principal y la de cortocircuito del CCM? Si la protección es LSI, largo, corto e instantánea, ¿cómo recomienda el ajuste del tiempo corto? Es decir, el ajuste short S. Perdón por la respuesta, pero no es parte de la clase y no es parte del curso.
¿sí? Eso ya es más elevado. La persona que está haciendo esas preguntas, o viene de una empresa muy grande o trae unos problemones que resolver. Eso ya es coordinación. Y el curso no es, ni la masterclass, ni el curso es de coordinación. Eso ya es otro curso. Eso ya es otro curso. Acaba de haber un curso de coordinación en el colegio hace un mes, de 4 sesiones, 4 horas diarias, 16 horas, muy pesado, muy maravilloso. Y ahí estuvo la respuesta. ¿Sí? Sí hay que tener consideraciones y ya entramos a las curvas características para ajustar los datos de los interruptores. Si son electrónicos, puede ser más fácil. Si son fijos, antiguos fijos, luego está más complicado. Perdón la respuesta, pero eso ya es otro tema, coordinación. ¿Alguna otra pregunta? De cortocircuito de Bussmann. Es hoy. La ingeniera Yana. Bueno, dije que esto ya está más presentable, esto ya está más presentable. Y esto, pues yo lo usaba para un alimentador, un derivado, y así, muchas veces lo entregué así tenía yo mi carátula, y yo le iba agregando ahí las fallas, le iba agregando aquí las fallas, le ponía aquí los datos, pues hasta luego a mano, o como sea. Estoy hablando de antes de que muchos de ustedes nacieran. Sí. Ahí está el Bussmann nuevo. Ese que se puede bajar la aplicación del teléfono, ¿sí? Aquí está la liga, www.cooperindustries.com/content, /public, /n, /Bussmann, /electrical, /resources, /fc2.html. Quien preguntó, que lo ve en su aplicación de su teléfono, perfecto, se lo lleva a todos lados. Mi manera de trabajar es en la computadora para que quede ahí respaldado y para que si lo tengo que imprimir lo entrego impreso, lo tengo que entregar como sea. Entonces, ya saben cómo hacerlo, a mano, que eso es lo importante, saber qué entra, qué datos hay que poner, qué fórmulas usar. Eso no tienen ustedes idea cómo abre las neuronas, el cerebro, y entiende uno muchas cosas. ¿Sí? Y así lo usé yo años, a mano, aritmética. ¿Sí? Cuando ya salió la versión anterior, dije, maravilloso. Y cuando, repito, XP se murió, yo lo seguía usando el anterior, con mi computadora XP. Y cuando 2 años después salió dije, bueno, pues ya cualquier Windows 8. Ingeniero, duda. Sí. ¿Hasta qué cantidad de buses recomendaría este método? 50 buses, no. 10 buses, quizás sí. ¿Sí? Alguien que necesita hacer un cálculo de 50 buses, a lo mejor que se compre el etapa, el Power Tools, o lo rente o lo pida, si lo va a hacer una sola vez. Hasta 10 buses, a ver, me regreso. 18 cálculos hice aquí. Falla 18, ¿la están viendo? Aquí.
Sí, sí, la veo. Bueno, yo no tenía manera de contratar a alguien que tuviera el Power Tools aquí en Querétaro. Sí sabía yo quién, pero no lo iba yo a contratar. ¿Sí? Entonces, 18 cálculos, 18 pantallazos, 18 hojas. Este diagrama unifilar, una explicación al principio. ¿Qué método use? ¿Qué software? ¿Qué método usé? ¿Qué consideraciones? ¿De dónde saqué la corriente de rotor bloqueado? Copia de la tabla. Fue una memoria de cálculo de cortocircuito de pues como 25, 28, 25, 26 hojas. Entre la explicación inicial, las tablas, la tabla pues de corriente de rotor bloqueado y 18 pantallas. Pues si la persona que preguntó tiene manera de comprar y lo utiliza y le va a sacar jugo al ETAP, pues cómprese el ETAP. ¿Sí? Pero si no, pues ahí está, este es un procedimiento. Mientras más buses, pues más trabajo. O mientras más fallas que haya que calcular, más trabajo, ¿no? Yo no puedo decir qué tanto quieran trabajar a mano o contratado. Bueno, entrando aquí a esta liga, ahí está la liga, esta información pues les va a llegar. Simplemente pide registrarse, nombre del proyecto, usted tiene que haber un nombre de proyecto, yo aquí por precaución lo taché. 3 fases o una fase. ¿Quién lo crea? ¿Qué persona lo está creando? ¿Qué nombre y apellido lo está creando? Con un correo electrónico, pues así lo pide Busman. Creador de la empresa o organización, bueno, pues, si se le pone particular no pasa nada. Si se le pone empresa, empresarial, se pone. Título o posición del creador, bueno, en este caso diseñador, contratista, proyectista, lo que ustedes quieran. Y la fecha. Esto es corriente primaria infinita, como el primer ejercicio de esta tarde. En este caso es 1000 kVA, 440 volts, impedancia. Ahí está 5. No sé qué, porque no alcanzo a ver. 5.9 no sé qué. Ah, pero ya dice, ¿quieres poner esa impedancia? Es una impedancia fija, no hay cambio. Aquí dice ningún cambio, porque además ya es español, ¿eh? Yo les dije español y metros. ¿Sí? Ya no pies. Bueno, si lo quieren hacer en inglés para una empresa gringa, pues lo pueden poner en inglés y en pies, no pasa nada. Pero en español. Entonces, 5.96, impedancia total. Dice, sin cambio. Pero, ¿se acuerdan que les dije? Perdón, voy a tomar un poquito de café. ¿Se acuerdan que les dije? Si es dato de catálogo, aquí dice, redúcelo 10%. Y entonces aquí se pondría que es esta impedancia, pero sí hubo un cambio del 10%. Aquí aparece en este renglón. Pero esta era una fábrica existente y era dato de placa. Y pum, se le pica y ahí está la falla 1. Aquí está la falla 1 en los bordes del transformador a 440 volts. Y luego el Busman dice, ¿ya acabaste? Sí. Adiós, salte. Ya. Ah, ¿le quiere seguir? Pues nos ligamos. Nos ligamos a otro cálculo adicional, a otro cálculo que sigue. Ya tengo el dato. Entonces, ahora nos vamos a ir al final del recorrido. ¿Sí? Al final del recorrido. Ya se tiene la falla 1 conocida al inicio del recorrido del circuito. Ahora vamos a ver al final del recorrido.
Entonces, los mismos datos que pedía el Busman viejito anterior. Longitud, ahora en metros. Tamaño del conductor, 4 ceros. Cantidad por fase, 3 conductores por fase. Lo mismo. Tipo es conductores individuales, monopolares. Ellos dicen conducto, conduit, acero. O sea, al ponerle acero, ya lo considera metálico. Y es 600 volts y cobre. ¿Sí? Ahí está. La justificación de por qué 3 conductores de 4 ceros, hay que hacer la parte. Eso es parte del diseño. Y se le pica, y la falla 2, ligadita con la falla 1, transformador y alimentador principal. Ahí está. Y todavía dice, ¿y tienes otro transformador abajo? Pues otro transformador abajo. Y un derivado, pues un derivado. Aquí pueden ir armando como ustedes quieran, como ustedes necesiten. ¿Qué recomiendo yo? Pero esto es gusto de cada quien. Que se haga esta hoja con 2 fallas. La falla 1, la falla 2. ¿Sí? Si de aquí para abajo van a hacer más fallas, más buses, que ya sea otra hoja, para que esto sea fácilmente de entender, fácilmente de visualizar. Ese es mi gusto. Pero si alguien dice, de una vez aprovecho y aquí tengo un transformador que baja de 440 a 220, pues agrégalo. Pues aquí te va ligando. ¿Sí? Y a la hora de la impresión, pues te imprime lo que hayas hecho. ¿Sí? Así es como yo lo he usado. Últimamente ya muy poco. Ya no soy verificador hace años y muy poco. Así que, pues la recomendación de la tarea sería que hicieran algo a mano. Con un amigo que sabía hacer muy bien el Excel, hicimos una cosa más presentable en Excel, para una empresa de beneficio metalúrgico. Este ingeniero le encantaba el Excel, pues órale, aviéntate el Excel, y de todos modos el soporte eran las hojas del Busman anterior. ¿Sí? O sea, el diagrama unifilar y los datos y los resultados en un Excel. ¿Alguna pregunta?